Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias por estar. Gracias por escucharme. Vamos a continuar con los rasgos de personalidad. En este video vamos a hablar de los rasgos que se te formatean, de esa forma de ser que se te desarrolla cuando has tenido unos padres presentes, pero emocionalmente ausentes. Comenzamos. Estaba cumpliendo mis 28 años cuando llegué a este país, caminando con esa sensación de libertad por las calles céntricas de la ciudad de Chicago, llena de flores, lilies, tulipanes, brisa y un olor muy similar al pan con café de mi querido México. Era similar, pero no era igual. Era hermoso el centro de Chicago, pero no era el centro de mi pueblo. No era lo mismo que estar en mi querido Tepoztlán, en donde las flores estaban en sus campos, en sus praderas, con el sonido de las calandrias, los pájaros, de chapulines, saltarines y mariposas tiernas por donde caminaba cuando era niña. Me decía libre, pero no lo estaba. Lo que te voy a contar ahora lo he venido posponiendo por muchos años. En la automaestría hemos llegado a la explicación de los rasgos de personalidad y para serte bien sincera le he dado vueltas y vueltas y vueltas para no tener que contarte lo que te voy a contar hoy. Pero llegó el momento, como me dicen mis hijos que están aquí apoyándome, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo por esos jóvenes que se van a casar, por esos adolescentes que se sienten desentendidos y que van a tener hijos en un futuro y que van a educarlos de esa manera en que los educaron a ustedes. Están aquí, me están apoyando, me están dando apoyo, porque les prometí que aunque sea con un granito de arena, voy a contribuir, voy a aconsejar, voy a guiar a esos padres y madres futuras, que eres tú quizá, que son tus hermanos, que son tus hijos o tus nietos, que están creciendo y que quizá también tienen rasgos de personalidad que han adquirido con unos padres de la vieja escuela, como fuimos nosotros. Cursaba yo mis 28, 29 años cuando llegué a este país. Ya te conté mi historia en episodios pasados. Ahora vamos a ver cómo es que se me formateó esta personalidad que me llevó a cometer más errores de los grandes. A pesar de que me sentía libre, a pesar de que ya no sufría violencia, a pesar de que ya había salido de mi país, acababa de desempacar mis maletas, pero mi bagaje mental no lo había podido desempacar. Seguía en la trampa, seguía en esa cárcel emocional. Y por muchos países a los que me moviera, a los que me fuera, por mucha gente, cosas, culturas e idiomas diferentes que conociera, seguía en la trampa. Seguía sin libertad emocional. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y yo seguía atrapada. Sentía esa carga, ese bagaje mental muy pesado. Ya no tenía que cuidar mis hombros a ver si alguien me iba a lastimar o por todo lo que viví. Pero la procesión era por dentro. Cargaba mi cruz. Pasó 1, pasaron 2, 3, 4, 7 años. Cuando conocí a Ana María, te voy a contar en qué condiciones la conocí, por qué es tan especial y qué es lo que aprendí de ella. En una ocasión, mi hijo ya estaba grandecito, ya iba a la escuela, me mandó traer su maestra. Al irlo a recoger, me dijo que pasara por una oficina que querían hablar conmigo y afuera decía Oficina de Counseling.
que es como de terapia. Entré y la terapeuta de mi hijo, en Estados Unidos los niños tienen un psicólogo, un mentor, diferentes maestros, diferentes clases, un poquito diferente a otros países latinoamericanos. Esta terapeuta de mi hijo habló largo y tendido conmigo y al final me dijo, hoy su niño ha empujado a otro niño de las escaleras y quiero hablarle de eso. En terapia, su hijo ha dicho ciertas cosas que nos preocupan como institución educativa para los niños. De eso vamos a hablar. Hablamos mucho y se me quedó una frase bastante grabada a la fecha y que yo uso mucho. Me dijo, las madres no somos malas, no necesitamos ser malas. No necesitamos golpear a nuestros hijos, ni gritarles, ni regañarles. Les enseñamos con el ejemplo. Aprenden de nuestro pensar, de nuestro sentir, de cómo les hablamos y de nuestras acciones. De ahí aprenden. Me quedé en blanco. No supe qué decir. Nos comprometimos a ir a terapia, los dos, por muchos años. Pasado un tiempo, me volvió a llamar. Las cosas no se componían. Yo entendía que con la violencia que habíamos vivido desde que era un bebé, no iba a ser un niño ejemplar, que tenía sus asuntos, sus cosas, como los míos. Pero no creí que fuera tan serio. Mis creencias que trae uno de nuestros países. Las hemos aprendido de la sociedad, del entorno, de la familia, de los padres, de los abuelos, del país en donde hemos vivido. En mi país no se cree que no es necesario, se cree que no es importante hablar de estas cosas o ir a terapia. Inclusive ni siquiera los maestros, no sé ahora, pero en mis tiempos, se preocupaban tanto por un niño individual. Llevar a la terapia, hablar con él, si está bien, porque el comportamiento. No sucedía eso cuando yo iba a la escuela. Quizá ahora sí, ojalá. Pasado un tiempo me volvió a llamar y me dijo, la hemos mandado a llamar porque las cosas no están mejorando. Cuando los niños tienen que tomar una siesta, todos los niños duermen menos su hijo. Es muy hiperactivo. Se la pasa jugando o picándole los ojos a sus demás niños para que despierten a sus amiguitos para jugar. Lo llevamos al counseling office, a la oficina de la terapia, y jugamos con él, lo entretenemos, nos platica. Y nos llamó mucho la atención lo que nos acaba de decir. Nos dijo que hace unos días usted estuvo en el hospital, que la han estado cuidando, y les voy a contar por qué. Para mí no es nada fácil, pero lo creo necesario para que no te pase lo mismo que a mí, para que esos jóvenes que serán padres, que se van a casar, que van a tener hijos, que los van a educar, no cometan estos mismos errores. Como te digo, he postergado este video por muchas semanas. No es lo mismo escribir la automaestría que contarla. Mi yo autodefensiva, saboteadora, esa yo misma no me lo había permitido, inconscientemente. Después de esos 7 años de reprimir, de enterrar todas mis emociones, que no se note, que no se vean, aparentar que todo está bien. Llevamos esa olla hirviendo, ese volcán que tarde o temprano va a explotarnos en la cara. Volví a cometer un error de los grandes y me sentía que no valgo, no importante, rara. Me llegué a preguntar, ¿no será que me estoy volviendo loca? Cuando era niña me decían rara y mis hermanos me decían, estás loca. Pero eran simplemente palabras. La realidad es que estaba transmitiéndole todo esto a mi hijo sin yo darme cuenta. Por eso te lo voy a contar. Un diciembre, en un invierno muy frío, después de 7 años de haber dejado mi país, por esos errores de los grandes, por sentirme atorada, por sentirme emocionalmente atrapada, sentirme que no podía salir, no sabía cómo, no sabía por dónde, por mis creencias de que no se va
a terapia de que nada ayuda, de que hay que aparentar, de que hay que ser fuerte por creer que soy víctima de las circunstancias, de mi país, de la sociedad, de la familia que me tocó, de mis padres, por creerme pobrecitita de mí. Esas eran mis creencias. Nadie me quiere, nadie me ve, los hombres solo te usan. Esas eran mis creencias, supongo que son creencias de muchas mujeres en América Latina. Ese día decidí dejar de existir. Solo recuerdo que agarré un bote de pastillas, le prendí a la tina, me sumergí a la tina y no recuerdo si el agua era fría o tibia, no recuerdo nada. No sé cuánto tiempo pasó. Mi hijo jugaba videojuegos en su cuarto, viendo caricaturas. Y yo, frustrada, llorosa, triste, deprimida, todo junto, con un enredo mental que no sabía ni por qué, ni para qué, ni por dónde, decidí hacer eso. Desafortunadamente, fue mi hijo el que me encontró. El agua estaba helada. Yo tenía hipotermia, estaba morada, estaba con la quijada tiesa, garganta cerrada, de lo frío, helado que estaba el agua, y todas las pastillas que me había tomado atoradas aquí. Algunas. Gracias a eso te estoy contando lo que pasó ahora. Si no, no estuviera aquí. Mi hijo tuvo que llamar a mi hermano, tuvo que llamar a la ambulancia a esa corta edad. Cuando reviví, cuando reaccioné, desperté, lo pensé, lo repensé, agregué más culpa a mi costal ya lleno de piedritas. ¿Qué daño se le hacen a los hijos sin querer, sin saber? Y eso se te convierte en culpa. Y entierras más tus emociones y guardas más y reprimes y pretendes que todo está bien. Sales mañana con la máscara, vas a trabajar, a llevar a tu hijo a la escuela, como si nada pasó. Este no fue mi caso. Gracias a ese intento, aquí en este país, se le encienden las luces rojas a los maestros, a las instituciones que educan. Y llega un momento en que te dicen que eres incompetente para educar a un niño. En México no creo que sucede así. En la sala de un hospital, viendo al techo, tocando a mi puerta, conocí a Ana María, en Mary. Ella me ayudó, me platicó, me habló, aunque con un traductor, no hablaba mucho inglés en ese tiempo. Ella no hablaba español y yo hablaba poco inglés. Ella era mi trabajadora social que me habían asignado. Trabajaba para una agencia de mujeres maltratadas, víctimas como yo, en aquel tiempo. Trataré de no quebrarme. Han pasado muchos años. Me he trabajado mucho de ese clean and clear que tanto hablo. Y creo que es tiempo de reeducar a esa generación futura que tanto hemos dañado. Ana María me ayudó a encontrar un lugar
seguro para que no siguiera dañándome. Del hospital no te dejan ir si no están seguros que no te vas a volver a tratar de dañar o de autodestruir, queriendo dejar de existir. Y sus primeras palabras me dijo: en este país, si no te consideran competente para tener a tu hijo, te lo van a quitar. No tienes ni idea de lo que se siente. Fue cuando, como si me echaran una cubeta de agua caliente, se me cayó la venda. Dije: ¿qué estás haciendo? No sabía, no me daba cuenta. Mis creencias me convertían en la pobrecitita de mí. Me hicieron, me pegaron, no me vieron. Tuve unos padres que nunca me quisieron. Todas esas creencias, basura mental, era una pared muy gruesa que no me dejaba ver la luz, la realidad. Esos rasgos de personalidad se me habían formateado por haber tenido unos padres sí presentes, pero emocionalmente ausentes. De esos que nunca te dicen te quiero, de esos que a sus hijos no los dejan llorar porque son hombres, porque ser vulnerable para ellos significa ser débil. De eso sabemos muchos y muchas personas en los países latinoamericanos. De ahí se derivan los divorcios, los hijos maltratados, los hijos incomprendidos, los que se van a la calle, los hijos adictos. De ahí dañamos a nuestros hijos sin querer, sin darnos cuenta. Desde entonces, después de haber pasado un periodo muy duro sin poder ver a mi hijo, hicimos un convenio con mi hermano, uno de mis hermanos, para que lo adoptara mientras yo podía recuperarme y ser una madre apta para educar a mi hijo. Fue un periodo bastante duro y fuerte. Ahí comenzó mi terapia intensiva, no física, no en un hospital. Mi terapia psicoemocional intensiva, muy intensa. Solo trabajaba y me trabajaba, solo estudiaba y me estudiaba. Era todo lo que hacía, por lo menos por 2 o 3 años. Poco a poco empecé a salir de la ayuda de Ana María y de otros trabajadores sociales, psicólogos y demás. Solo para eso trabajaba, solo para eso vivía, solo para estar bien y poder recuperar a mi hijo que viviera conmigo. Era lo único que me importaba. Quizá por eso es que fui tan profundo. Quizá por eso es que he hecho la maestría por tantos años. Ellos que me escuchan aquí saben que lo hago por ellos, para que no les suceda lo mismo, para que no eduquen a sus hijos de la misma manera, para que sean expresivos, para que sean fuertes, para que haya una comunicación, para que los escuchen. Yo nunca me sentí que me escucharon. Mi opinión no importaba. No sabían mis sueños, mis metas, lo que me gustaba, mis hobbies, nada. Mis padres no sabían nada de mí. Fui la número 13 de 16, criada entre las patas de los caballos, como digo yo. Mi madre siempre ocupada, mi padre más, tratando de mantener a tantos hijos. A mí me peinaba y me daba de comer, me bañaban mis hermanas mayores. Mi madre prácticamente me tuvo, pero según yo, en mis creencias y mi cabeza, emocionalmente no estaba, ni me apoyaba. Esos rasgos de personalidad, esas creencias, se me fueron forjando tanto, que cuando era adolescente me sentía rabiosa, enojada, injusta por no haber sido vista.
ansiosa, autodefensiva, impulsiva. Todo eso que tenemos en el cuadrante azul de nuestro cerebro y que ya hemos visto, se me formateó desde que era niña. Cuando era adolescente empecé a cometer errores. Y mi madre me decía, creo que estás loca. Eres rara, no eres como tus demás hermanos. Obviamente ellos no sabían, no tenían idea. Ahora lo entiendo. Pero cuando se es adolescente, cuando se está buscando que alguien te quiera, que alguien te vea, que alguien te ponga atención, ser importante para alguien, cometes el gran error de no saber con quién te vas a casar. Por eso tantos divorcios, por eso tantas peleas, por eso tantas guerras. A eso me refiero cuando digo que hay que reeducar a la generación futura, empezando desde una educación emocional. Por eso es que hago estos videos, por eso es que escribo la automaestría. Y a eso me dedicaré. Te puedes ir a otro país, puedes decirte libre, pero mentalmente, si no te estudias, si no te trabajas, sigues en la trampa, sigues en la cárcel mental, psicoemocional. Vamos a seguir abriendo otros rasgos de personalidad y de dónde vienen, cómo es que se nos desarrollaron en cada una de nosotras. Hay mucho todavía que investigarnos y de qué hablar. Por ellos, por los tuyos, por esa generación futura. Necesitamos salir adelante. Te seguiré contando cómo lo hice. Hasta la próxima.